Bienvenidos a la parte práctica de la sesión número 11, informes dinámicos con Power BI. Bien, como ya saben, antes de empezar, deben prestar atención a la explicación teórica para poder ubicarnos en los conceptos básicos. Y sobre todo, como ya lo he explicado en la sesión teórica, para ubicar en cuál es la secuencia y en cuáles son las diferentes funciones que tiene tanto Power Query como Power Pivot para poder trabajarlo ya directamente con Power BI. ¿Sí? Entonces, una de las dudas que quizá también tenga es, ¿se puede trabajar directamente Power BI sin necesidad de elaborar Power Query y luego trabajarlo con Power Pivot? Sí se puede, pero siempre y cuando tenga solamente una tabla. ¿Puedo yo tener una tabla aquí en mi hoja de Excel? Puedo tener una tabla, obviamente y propiamente ya elaborada como tabla, como formato de tabla. Y lo que puedo hacer es, a partir de esa tabla, crear un informe, que es lo que sí se puede hacer sin necesidad de pasar por Power Query. Pero si de repente yo quisiera elaborar un informe dinámico con Power BI, con diferentes bases de datos, como en este caso es aquí el archivo ventas celulares por país, en el cual está una tabla, una base de datos de ventas, una base de datos de productos y una base de datos de vendedores. Entonces no podría realizar un informe bastante bueno porque una, le faltaría una relación, que es lo que hace Power Pivot, y dos, también le faltaría ciertos formatos que básicamente tendríamos que agregarlos como modelo de datos. Entonces, es muy importante y es muy esencial poder trabajar, si es que trabajamos con varias bases de datos, trabajarlo en pivot para luego pasarlo a Power BI, ¿correcto? Pero si trabajamos solamente con una tabla, como les digo, sí pueden hacerlo directamente con la hoja de cálculo, seleccionan insertar informe y seleccionan el rango de tabla, ¿no? Que quieren, o simplemente seleccionan la tabla que se encuentra disponible. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Lo que vamos a hacer es crear un informe dinámico con Power BI. Bien, vamos a poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos y vamos a seguir los pasos explicados en esta videoconferencia. Vamos a utilizar el archivo ventas de celulares por país que se encuentra en sus archivos descargables dentro de su plataforma de Hotmart. Recuerden que estamos ya en la sesión 11 y es una de las últimas sesiones en las cuales estamos trabajando. Esta es la última sesión de los complementos de Excel. Ya hicimos Power Query, Power Pivot. Esta es la última sesión de Power Pivot para pasar a las siguientes sesiones que es sobre Power BI. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? En esta actividad vamos a extraer el archivo de ventas celulares, vamos a cargarlo en Pivot para que obviamente se cree en el modelo de datos. Vamos a relacionar las tablas de acuerdo a sus columnas coincidentes. Vamos a cargarlo como conexión para luego ingresar a Power BI y crear un informe dinámico de acuerdo a lo que nosotros queremos representar. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero cargar, extraer nuestras bases de datos con Power Query. ¿Por qué con Power Query? Porque si recordarán, hay ciertas modificaciones que tenemos que hacer, tanto como los encabezados y como otras modificaciones adicionales que tenemos que hacer a ciertas tablas. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Y más que todo para asegurarse que las tablas estén muy bien hechas y estén de acuerdo a los formatos que queremos. Entonces vamos a extraer el archivo que es ventas celulares por país. Esperamos a que cargue. Bien. Entonces, esperamos. Una vez que carga, ya saben, vamos a seleccionar todas las tablas disponibles, todas las bases de datos disponibles que se encuentran ahí. Y luego vamos a editarlo, ¿no? En este caso vamos a seleccionar varios elementos para poder activar todas las tablas, para activar más de una. Entonces, seleccionamos las tres tablas y luego le damos clic a editar. Esperamos a que abra el editor de Power Query.
Bien, entonces ya abrieron las tablas en el editor de Power Query. Y como verán, no solamente he cargado una, sino las tres tablas que que está en nuestra base de datos. Entonces, esta tabla, por ejemplo, su encabezado no es el que nosotros queremos. Entonces, vamos a poner la primera fila como encabezados y listo, ya está. Vemos que los formatos están bien, son formato de texto. En la segunda tabla igual. Tenemos los encabezados que no están directamente como tal. Vamos a utilizar la primera fila como encabezados y listo, ¿no? Entonces, esta es la tabla de representantes de ventas. Y en este caso tenemos la tabla, ¿no? Las fechas, representantes, código, proyecto. Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos los encabezados de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, pero lo que vamos a hacer es separar los meses y los años, ¿correcto? De esta tabla de eventos, esta tabla de fechas. Entonces vamos a, ya saben, agregar columna y fecha, y vamos a agregar primero el mes, el nombre del mes, de la fecha en la cual está trabajándose, ¿correcto? Y luego vamos a agregar el año de la fecha en la cual se está trabajando. Correcto. Bien. Entonces, listo. Ya tenemos esta tabla de ventas que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Bien. Entonces, ahora una vez que ya tenemos estas ediciones, ya lo tenemos modelado en nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es cerrarla y cargarla, pero como solo conexión. Bien. Entonces, cerramos y cargamos como solo conexión, pero aparte de eso también vamos a agregarlo a nuestro modelo de datos. Y le damos clic a cargar. Bien, esperamos a que carguen las consultas del libro para poder tenerlas disponible dentro de nuestras bases de datos. Bien, ¿recuerdan? Esta tabla de ventas contenía 10.000 filas. Entonces, es tedioso trabajar con 10.000 filas y lo hacemos directamente con el modelo de Excel. Si lo trabajamos como una tabla de Excel y lo hacemos con fórmulas, es bastante tedioso tener que hacer esto, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esas tablas como consultas. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es agregarlo al modelo de datos, que ya lo hicimos, y ahora vamos a hacer las relaciones que nosotros queremos en esta parte. O sea, crear las relaciones para que estas tablas estén conectadas. Hasta el momento, cada tabla se encuentra una por una, pero no están conectadas por una columna coincidente, que es lo que crea ese que todas esas tablas pertenecen a un solo origen y que están conectadas por algún tipo de información que se cruza y que en esta parte, bueno, crean un análisis mucho más amplio de lo que tenemos. Entonces vamos a ir a Power Pivot y vamos a dar clic en administrar y esperamos que cargue el administrador de Power Pivot. Bien, una vez que el administrador de Power Pivot ya ha cargado, en esta oportunidad, en esta parte, vemos que ya tenemos las tres tablas, ¿correcto? En este caso, la primera tabla es eh, los códigos de producto junto con su descripción. En la segunda parte tenemos a las fechas, los representantes y toda la tabla de ventas. Como verán, también encontramos el nombre del mes y el año, que es lo que hicimos en el editor de Power Query. Y en la tabla de representantes, cada uno de los representantes y qué región, bueno, en este caso sería el país, no el que pertenece. El país. Ah, ok. ¿Qué pasa aquí? Recuerdan que les decía en las sesiones anteriores, cuando trabajamos con Power Pivot y este modelo de datos ha sido agregado en Power Pivot, disculpen, en Power Query, entonces todas las ediciones, ya sean nombres de tablas, ya sean ediciones de formatos de tablas, se tienen que hacer en Power Query, ¿correcto? Entonces no podemos hacer esa edición directamente aquí en Power Pivot. Si es que se carga directamente las tablas en Power Pivot, sí se podría hacer, pero en este caso
tendría que regresar a Power Query para poder solamente cambiar el nombre de esta tabla, de esta columna. Bien, entonces ya tenemos nuestras bases de datos como las queremos, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cambio. Vamos a ir a regresar a Power Query. Vamos a regresar a Power Query para poder realizar ese cambio. Bien, entonces regresamos a Power Query. Nos aparecen las consultas. Vamos a mostrar el panel y aparecen aquí. Entonces elijo, ¿no? La tabla que voy a modificar es la tabla de representantes y le doy doble clic. O simplemente, si se dan cuenta, aparecía un cuadro de diálogo. Podían dar clic en editar. Entonces, listo, ya estoy en el editor. Lo único que necesitaba cambiar aquí era el nombre de la tabla. En este caso era país. El nombre de la columna, disculpa. Bien. Y listo. Ahora sí voy a hacer guardarlo, ¿no? Bien. Una vez que yo ya lo edité, voy a regresar al editor de Power Pivot, al administrador. Y eso ya se tiene que actualizar. ¿Ven? Como ya verán, esto ya está actualizado. Se actualizó automáticamente. Todos los cambios que yo realice en Power Query automáticamente se van a actualizar en Power Pivot. Y de repente, si es que no se actualizan, aquí hay una parte donde dice actualizar. Le damos clic aquí y se van a actualizar todos los datos de los orígenes importados, ¿no? Se actualiza los datos que se han importado de los orígenes de datos externos. Todos los cambios que se han realizado se editan ahí. Bien. Entonces, ¿qué más vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es crear las relaciones. ¿Correcto? Para que estas tablas estén conectadas y se sepa, cuando ya le llevemos a Power BI, ya sepa que estas tablas vienen de un mismo origen y que todos los datos están cruzados, ¿correcto? Entonces, identificamos quiénes serían en este caso las tablas matrices. Las tablas matrices o tablas principales serían estas tablas, que son la tabla de productos y la tabla de representantes. A partir de estas tablas y de esta se origina la tabla de ventas. Porque sin estas dos tablas, la tabla de ventas no tendría ningún sentido, porque de dónde salen los productos y de dónde salen los representantes. Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos de Power Pivot y hablábamos de jerarquización de tablas? En este caso estamos hablando de que estas son las tablas matrices, las tablas principales, y esta sería la tabla secundaria. Entonces vamos a relacionar código de producto de la tabla de productos con código de producto de la tabla de ventas. Creamos una relación y ahora vamos a relacionar representantes de la tabla de representante con representante de la tabla de ventas. Y listo, ya está. Entonces, si se dan cuenta, la flecha indica que este origen de datos, este es a partir de esta tabla. Y que este origen de datos es a partir de esta tabla. Entonces ya tenemos eso, ¿no? Listo. Ahora vamos a ir otra vez en la vista de datos. Es importante, por eso les digo, es importante cuando trabajamos con más de una tabla llevarlo al modelo de datos de Power Pivot para poder crear esta relación. Porque si de repente nosotros no creamos esta relación y cargamos las tablas en Power Pivot no va a saber de repente si es que nosotros queremos realizar un informe, por ejemplo, por país, si queremos realizar un informe por países y lo arrastramos a campos, no lo va a leer directamente relacionado con la tabla de ventas o con la tabla de productos. Entonces, esto de aquí tiene que estar relacionado para que sepa Power que estas tres tablas están conectadas y que los orígenes pertenecen a un mismo fin. Bien. Entonces, ya tenemos la relación y ahora sí, ya podemos ir a el informe de Power BI. Bien. Entonces, listo. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos abrir nuestro informe de Power BI. Bueno, como ustedes ya saben, depende de dónde tengan, si lo tienen como pestaña o también cuando lo activan lo pueden encontrar directamente en la pestaña de insertar. Bueno, en este caso yo no lo tengo dentro de mi barra de herramientas, lo tengo en mi barra de acceso rápido, que está aquí. Le doy clic al icono de Power BI y automáticamente me va a crear
Bueno, automáticamente va a reconocer las tres tablas que están en el modelo de datos. Bien, entonces ya tenemos nuestra hoja lista para trabajarlo dentro de nuestro libro de Excel. Como les decía, cuando trabajamos nuestra base de datos, lo que ha hecho es crear una copia del archivo original, se ha agregado al modelo de Power Pivot y ahora ya está dentro del modelo de datos de Power BI, o sea, ya está dentro de las tablas de Power BI, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. No se preocupen si es que de repente a la hora de cerrarlo eliminan o cambian los orígenes, eso se va a modificar, no. Bien, entonces vamos a hacer, en este caso vamos a crear el informe. Primero vamos a agregarle un título. En este caso vamos a ponerle informe de ventas. ¿Correcto? Bien. Si se dan cuenta, aquí ya están las tres tablas. Están las tres tablas relacionadas. ¿Sí? Están las tres tablas relacionadas con los datos y o las columnas que le hemos aplicado. Bien. Entonces, para hacerlo más bonito, vamos a establecer una imagen de fondo. Bien, vamos a ir a documentos. Ojalá lo se haya guardado bien. Aquí hay una. Bien. Listo, ¿no? Entonces ya tenemos una imagen bonita de fondo para poder aplicarla. De repente queremos cambiar la posición de la imagen, podemos hacer que vaya en toda la hoja del informe. Podemos hacer esto, ¿no? Porque de repente, si es que lo vemos con un fondo blanco, es bastante no tiene mucha animación, mucho color, ¿no? Entonces podemos agregarle una imagen de fondo también a nuestro informe de ventas. Y podemos también modificar la transparencia de repente. Queremos que sea súper transparente o que sea nada transparente. Bien. Entonces vamos a darle transparencia a un 30%, ¿no? Para que se vea más bonito. Y vamos a cambiar aquí, en este caso, vamos a poner la letra D negrita para que se pueda apreciar mejor. Vamos a cambiarle a otro. Ahí está. Bien. Entonces, listo. Ya tenemos nuestra hoja, nuestro campo de visualización. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear un gráfico de ventas por país. O no, un gráfico de ventas por producto. Entonces, vamos aquí, vamos a agregar en este caso la descripción del producto a campos. Y vamos a agregar las unidades vendidas. Las unidades vendidas. Correcto, listo. Entonces, como saben, automáticamente esto va a aparecer como tabla. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es esto de aquí, vamos a pasarlo como un gráfico de barras, ¿no? Un gráfico de barras. Bien. Esperamos a que eso cargue. Y listo, miren. Aquí está mi gráfico de barras de las ventas de celulares, ¿no? Listo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un mapa para poder ubicarlo por país. ¿Correcto? Entonces arrastramos país a campos. Bien. Y vamos a arrastrar, bueno, vamos a activarlo primero como mapa. Le damos clic a mapa y esto ya va a aplicarse aquí. Esperamos a que esto cargue y listo. Ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos los 4 países que están involucrados, que son México, Colombia, Ecuador y Perú. Bien. Entonces, esto vamos a moverlo por aquí. Y vamos a agregar en tamaño, bueno, en color vamos a agregar también el campo de país. ¿Podemos agregar más de un campo? Sí, por ejemplo, país obviamente debe estar en ubicaciones porque es lo que nosotros redundantemente queremos ubicar en el mapa, ya sea un país, una ciudad, una localidad. Esto lo vamos a crear en ubicaciones siempre, pero si de repente también queremos que aparezca como leyenda o como color, también lo podemos hacer aquí. Entonces, de repente, yo solamente quiero ver las ventas en Colombia.
Miren cómo se movió todo el gráfico de la izquierda. En Ecuador, se dan cuenta, en México y en Perú. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de interactuar con ello. Bien. Ahora, a este mapa también le voy a agregar a tamaño las unidades. Las unidades. Recuerden que cuando agregamos tamaño es un formato en valores, ¿correcto? En este caso que son las unidades. Entonces, por ejemplo, le damos clic aquí a México o a Ecuador o a Perú. Incluso podemos dejarlo solamente con ello. Bien, vamos a, por ejemplo, aquí podemos quitar este campo y ya solamente nos aparecen, en este caso, los tamaños. En este caso sería, damos clic en México o en Ecuador o en Colombia o en Perú. Bien. Ahora vamos a crear un gráfico circular. Un gráfico circular, pero de los representantes. Queremos saber qué cantidades han vendido los representantes. Entonces, arrastramos aquí. Bien. Esto lo vamos a mover un poco por acá. Bien, lo arrastramos ahí. Y vamos a poner, en este caso, las unidades vendidas también como valor. Y listo. Aquí vamos a seleccionar otro gráfico y vamos a hacer gráfico circular. Y listo. Bueno, por motivos de valores, hay demasiados valores, ¿no? De representante. Entonces, nos están mostrando de acuerdo a cómo nosotros queremos. Hay muchos representantes. Pero esto pasa porque no hay ningún filtro. Pero ¿qué pasa si yo solamente filtro a México? Bien, solamente se van a filtrar estos. ¿Correcto? Por ejemplo, filtro, en este caso, Perú. ¿Correcto? Entonces, bien. Entonces, podemos hacerlo mejor con un gráfico de barras. Bien, lo vamos a cambiar. Disculpen, un gráfico de columnas. Listo, ahí está. Se ve un poco más ordenado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un mosaico. Vamos a agregar un mosaico en este caso, pero vamos a agregar un mosaico por años y por mes. Bien, entonces vamos a agregar primero, en este caso, año a campos. Bien. Y vamos a agregar las unidades. Correcto. Bien. Entonces, no, disculpen, un mosaico, no, sino un gráfico de líneas. En este caso vamos a agregar en eje al año, correcto. En este caso está el 2014 y el 2015. Si se dan cuenta, las unidades aumentaron, que es también otro de los datos importantes del informe. Y ahora vamos a agregar, vamos a salir aquí, vamos a agregar en campos el nombre del mes. Y en nombre del mes sí vamos a agregar un mosaico. Correcto, y aquí está. Nuestro mosaico de nombre de mes. Bien, entonces lo vamos a poner en la parte de arriba para que se pueda apreciar mejor. Ya cuando nosotros tenemos esto, ya básicamente está dado, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer luego es ordenarlo, ir ordenando de acuerdo a nuestro espacio que tenemos. Bien, entonces voy a bajar esto un poco más. Voy a mover el mapa por aquí. Y las unidades por año por el lado de acá. Bien. Listo. Ahora de repente queremos ver las ventas solamente en febrero de este tipo o este modelo de celular. No. ¿Qué pasó aquí?
por ejemplo, este modelo de celular, que en este caso, creo que esto tendría que subirlo un poco más arriba. Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, queremos ver las ventas de marzo, pero de este producto. Y nos van a aparecer el informe completo de cuáles han sido las ventas, pero solamente. ¿Qué pasa cuando activamos un mosaico? Cuando activamos un mosaico, quiere decir que solamente los valores que se van a filtrar en ese mosaico son los que van a aparecer en todo el informe, ¿correcto? Es como aplicar una segmentación de datos, pero de una manera un poco más organizada. Aquí van a aparecer todos los datos que tenemos, como por ejemplo en este caso tenemos el nombre del mes. Bien. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto, solamente van a aparecer los datos que se han vendido, pero en este dato seleccionado. Bien, entonces, otra manera también de organizar nuestras tablas de datos es, a ver, es haciéndolo, por ejemplo, con filtros, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando aplicamos filtros? De repente nosotros creemos que hay un filtro directo para todo nuestro informe de ventas. Entonces, de repente yo lo que voy a hacer es salgo de aquí, de esta parte, y voy a arrastrar, por ejemplo, para filtro a representante. Y lo arrastro a esta parte de aquí. Entonces, miren, en la parte derecha yo ya tengo un filtro único de datos. Si es que yo selecciono, por ejemplo, cada uno de ellos, si selecciono solamente a uno, todo el informe me va a aparecer de acuerdo a lo que yo he seleccionado. Bien, entonces, por ejemplo, aquí está activado todo marzo. Entonces, por ejemplo, junto con este y este. Si se dan cuenta, todo se mueve. Por ejemplo, este de aquí también. Se dan cuenta todo el archivo o todo la información de el informe se mueve, ¿correcto? Entonces yo puedo seleccionar los filtros por representantes y todo el informe va a estar dado de acuerdo a los filtros que yo le voy a establecer. Bien, por ejemplo, en este caso, si quiero ver todas las ventas, ya sea por país, por unidades por año, por unidades, en este caso por representante, que obviamente va a ser lo mismo de acá. Vamos a quitar esto porque obviamente es redundante. Vamos a quitarlo de aquí. Listo. Para poder tenerlo mucho más organizado. Bien, entonces esto lo vamos a bajar por aquí. Esto también lo bajamos. Y el mapa también lo ponemos por aquí. Bien. Entonces de repente podemos establecer, en este caso, podemos establecer las ventas en noviembre de Alan Ramos. Pero entonces esto va a tener que cambiar. Bien, ¿se dan cuenta cómo va cambiando todo? Incluso el mapa también va interactuando con lo que nosotros hemos especificado. Bien, entonces aquí está. Por ejemplo, de este en noviembre. Y va a ir moviéndose de acuerdo a nuestros mapas y de acuerdo a nuestras tablas que tenemos, ¿correcto? Y bien, así. Así es que nosotros podemos establecer esta parte, ¿no? Entonces también cuando nosotros aplicamos, en este caso el mosaico, este mosaico también va a aparecer dentro de nuestra base, en nuestra parte de filtros, ¿correcto? Entonces también podemos filtrar por nombre del mes de acuerdo a lo que nosotros queremos. Bien. Entonces, eso también podemos irlo para crear ya la presentación de acuerdo a todo nuestro informe. Bien. Supongamos que de repente esto es lo que le presentan a la persona encargada de la administración de ventas. Entonces ustedes ya le pueden presentar de manera muy dinámica esta parte. Por ejemplo, tenemos las unidades por descripción, tenemos la ubicación en la cual la vendió el representante y las unidades por año, ¿correcto? Entonces, en esta parte, lo que podemos hacer es lo siguiente. Decimos, de repente, tu jefe te dice, quiero ver las ventas
pero por ejemplo de Daniel Piedra. Le damos clic aquí a Daniel Piedra y todo esto va a aparecer de acuerdo a la persona que hemos seleccionado. De repente te dice, quiero ver de Eric Rivera. Ahí está. Miren, Eric Rivera tiene todas estas ventas, correcto, de celulares. Pero miren acá el gráfico. Eric Rivera tuvo muy buenas ventas en el año 2014, pero para el año 2015 sus ventas disminuyeron. Entonces, podemos ver y podemos quizá decir qué es lo que pasó con ese vendedor, porque disminuyeron en el año siguiente. Si en el año anterior, 2014, tuvo unas buenas ventas y en el 2015 disminuyó, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver por ejemplo, a Iván Arreola, ¿no? Aquí está Iván. Iván, mira, Iván tuvo buenas ventas en cuanto al Samsung Galaxy J7. Vendió mucho Samsung Galaxy J7, ¿no? Y vamos a ver, creo que nos están viendo todos aquí bien para poderlos visualizar a todos. Bien, Samsung Galaxy J7 vendió más, ¿correcto? Que a diferencia de los demás, en segundo lugar vendió más Apple iPhone 5S. Bien. Y bueno, en este caso, también sus ventas disminuyeron. En el año 2014 tuvo buenas ventas entre 200 y 150, pero para el 2015 también disminuyeron. Entonces, ¿qué pasó con Iván en este periodo? Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, a Paula Espíndola. Le damos clic. Paula tuvo muy buenas ventas para el modelo de celular de Blue Advance 5.0, ¿no? Y también sus ventas aumentaron. En el año 2014 estuvo entre 200 y 300, entre 100 y 200 ventas, y para el año 2015 aumentó entre 300 y 200 ventas en total, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer con Power BI. Ya saben, podemos aplicar tablas, mapas, gráficos, y también podemos aplicar filtros. Todo esto gracias a quién? A las tablas. Pero no solamente a las tablas, sino a las relaciones. Cuando nosotros creamos la relación, nosotros ya decimos que estas tres tablas pertenecen a un mismo origen y que los datos que se encuentran tanto en una como en otra vienen a formar parte de una sola tabla, que en este caso las dos tablas principales serían productos y representantes, y la tabla originaria de estas, o la tabla que se originó a partir de esta, sería la tabla de ventas. Entonces, todo esto se mueve en base a estos dos, o en base a toda la información que nosotros tenemos, pero ya sabemos que todo está relacionado. Si no hacemos esa relación, Power BI no lo va a representar así, ¿correcto? Entonces, es muy importante, antes de aplicar varias tablas en Power BI, llevarla al modelo de datos de Power BI para poder realizar un informe dinámico con Power BI. Bien, entonces esa ha sido la explicación práctica de crear informes dinámicos con Power BI. Y bueno, espero haber resuelto toda la parte teórica y espero haber llegado al punto importante de por qué es básicamente, vale la redundancia, importante aprender los complementos de Excel para crear, modelar datos, para administrarlos y para esto, para hacer informes muy dinámicos y informes bastante buenos cuando queremos realizar cuando queremos organizar nuestra base de datos. Bien, entonces esa ha sido la parte práctica de la sesión número 11.